Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy traigo un tutorial de estadística descriptiva en Excel. Lo que hoy vamos a hacer es agrupar en tablas de distribución de frecuencia las siguientes variables y al mismo tiempo realizar sus gráficos. Tenemos las 4 variables. La primera variable, que es género, que está denotado por 2 categorías. En este caso es también llamada una variable dicótoma, ya que tiene un caso base y el caso complementario, ¿no? Tenemos la categoría base, que es hombre, y la categoría contraria, que es mujer. Tenemos que esta variable es de tipo cualitativa y nominal, es decir, que no es contable. Sin embargo, le estamos dando una codificación de 0 a la categoría hombre y a la categoría mujer, el código de 1. Sin embargo, esto puede ser al revés, ya que en las variables cualitativas de tipo nominal, entonces no afecta el orden lógico en sus categorías. Como siguiente variable tenemos el nivel educativo alcanzado, que se denotan las siguientes categorías. Ya sea que los trabajadores hayan alcanzado un nivel básico, bachillerato, nivel licenciatura o nivel posgrado. Tenemos que esta variable es de tipo cualitativa y es ordinal, ya que el orden de sus categorías sí es relevante. Tenemos la variable número de hijos, que tenemos cuatro categorías, que en este caso son numéricas, ¿no? Tenemos un hijo, 2 hijos, hasta 4 hijos. Esta variable es de tipo cuantitativa, ya que es contable, y de tipo discreta, ya que asume únicamente valores enteros del 1 al 4. Y por último tenemos la variable sueldo, que perciben los empleados, que está expresado en bolivianos. Tenemos que esta es una variable de tipo cuantitativa y subtipo continuo. ¿Por qué es continua? Porque asume distintos valores, inclusive en centavos, ¿verdad? Dentro de un determinado rango, que ya vamos a ver sus valores. Y esas serían las 4 variables a las cuales vamos a agrupar. Aquí tenemos todos los datos, son 40 empleados en total. Posteriormente vamos a armar la variable género. Lo primero que debemos hacer es anotar el ítem. Posteriormente ponemos el tipo de variable que es. Aquí podemos hacer un cambio. Sabemos que hombre está denotado por 0 y mujer por 1. Entonces lo que vamos a hacer, para hacerlo más sencillo, vamos a reemplazar estos valores, que digamos buscar hombre y reemplazar con 0 y reemplazar todos. Ahí tenemos, ¿no? Posteriormente vamos a buscar mujer y vamos a reemplazar por 1. Reemplazar todos y ya está hecho el reemplazo. Aquí lo propio, ¿no? Vamos a seleccionar todo y vamos a buscar y reemplazar. Sabemos que básico es 1. Posteriormente tenemos bachillerato, vamos a reemplazar con 2. Después tenemos licenciatura y reemplazamos con 3. Después tenemos posgrado y reemplazamos con 4. Y ahí ya tenemos todos los valores codificados. Posteriormente ponemos la variable género. Aquí que vamos a tener el número de empleados. Aquí tenemos el porcentaje. Posteriormente armamos el ítem 0 y 1. Aquí vamos a tener hombre y mujer. Posteriormente aquí lo que vamos a hacer es contar, ¿no? Contar sí. Con la fórmula contar sí anotamos el rango en el cual queremos buscar los valores que tengan el atributo 0. Entonces aquí le ponemos una función F4 para truncarlo, y el criterio va a ser que tenga el valor que le hemos asignado en el ítem. Ahí decimos que tenemos 26 varones y tenemos 14 mujeres. Lo que podemos aquí sacar una autosuma, ¿no? Y ahí tenemos el total, ¿no? Aquí le podemos poner total. Ahí tenemos el total. El porcentaje nada más se saca 26 entre 40. Es una frecuencia relativa prácticamente. Entonces aquí lo truncamos. Ay, no era este valor. Este valor se va a mover y lo que tenemos que truncar es el
total de datos, ¿no? Ahí tenemos, y vemos que en porcentaje lo expresamos de la siguiente manera. Aquí también esto lo podemos expresar en porcentaje, y ahí tenemos nuestra tabla, ¿no? En porcentaje nos dice que el 65% de los obreros son hombres y el 35% son mujeres, ¿no? Y ahí es representativo al 100%. Lo podemos aquí. Posteriormente, para la variable nivel de educación, nada más ponemos educación. Aquí ponemos número de empleados que van a tener cierto atributo y el porcentaje. Posteriormente aquí, como es una variable de tipo ordinal, podemos ponerle el acumulado. Normalmente se usa las frecuencias acumuladas menor que, así que nada más vamos a usar esas. Y como ítem tenemos desde el 1 hasta el 4, ¿verdad? Hasta el 4. Entonces, aquí ¿qué categorías iban? Básico, bachillerato, licenciatura y postgrado. Una vez que ya tenemos las categorías, usamos la misma lógica. Podemos copiar de aquí la fórmula, simplemente le vamos a hacer el cambio aquí y listo. Tenemos 3 que han cursado solamente el nivel básico, bachillerato 11, licenciatura 21 y posgrado 5, ¿no? Posteriormente tenemos aquí el total, que nada más es la suma de todo esto. El porcentaje como sigue. Esto lo vamos a cambiar. Aquí tenemos al total. Aquí la autosuma. Posteriormente, para los acumulados, nada más lo que tenemos que hacer es copiar el primero y después 3 más el siguiente. Ahí tenemos el acumulado y pues lo mismo pasa con los porcentajes. Nada más lo podemos estirar de aquí. Y ya van a ver que se hace de una forma muy rápida. Ahí tenemos los porcentajes acumulados, ¿no? Ahí tenemos los totales. Y seguimos con la siguiente variable. Número de hijos. Nada más sería aquí poner la variable. Y aquí van a ir las respectivas categorías. Obviamente el ítem va a ir junto con las categorías coincidentemente. No siempre es así, ya que pueden existir 0 hijos y el ítem puede ser 1. Sabemos que estas son las frecuencias absolutas, estas son las frecuencias relativas, ambos son simples, estas son las absolutas acumuladas y estas son las relativas acumuladas. Posteriormente, una vez que ya tenemos las categorías, nada más buscamos de la misma forma. Ahí está. Y obviamente, en vez del ítem, para ser más seguro, podemos seleccionar la variable directamente. Y ahí tenemos la autosuma y tenemos el total, ¿no? Podemos copiar la fórmula y nada más para que corresponda al número de observaciones. Obviamente en todas tienen que coincidir, que son 40 observaciones, ¿no? Ahí ponemos autosuma y listo. Y lo propio con el resto. Y ahí está nuestra tabla de frecuencias de tipo discreta, ¿no? Estas son para variables cualitativas nominales. No es necesario las acumuladas, porque ya que sabemos que las categorías no tienen el orden lógico. Las cualitativas ordinales, estas sí puede hacer los acumulados. Para las cuantitativas, obviamente se pueden contar con los acumulados, incluso con los acumulados mayor que, nada más es hacerlo al revés. Y posteriormente, para la última variable, que es el sueldo, sabemos que el sueldo lo vamos a agrupar en intervalos. Aquí aceptar. Entonces aquí va a ir lo que es el límite inferior y aquí lo que es el límite superior. Antes de eso debemos cumplir con ciertos pasos. Primero, definir el rango de esta variable.
aquí máximo, aquí mínimo, y aquí le vamos a poner máximo. Aquí le vamos a poner mínimo. Y el rango nada más va a ser la diferencia entre esos dos valores. Posteriormente debemos calcular el número de intervalos. Ya que son 40 empleados, podemos usar lo que es la regla de Sturges. Lo podemos denotar por K o por M, no hay ningún problema. Vamos a denotar por M. 1 más 3.322, esa es la fórmula de Sturges, por logaritmo base 10 de el tamaño de la muestra, que sabemos que es 40. ¿No? Entonces esto se lo puede redondear al impar. En todo caso es mucho mejor redondearlo al impar para disminuir el error de agrupamiento. En todo caso tenemos que es 7. Posteriormente tenemos que calcular la amplitud de cada intervalo, que es normalmente denotado por la letra C. Entonces se define la amplitud por el rango entre el número de intervalos. Tenemos ahí 1124. Esto se lo puede redondear al máximo. Ahí directamente lo podemos redondear a 1125. Posteriormente vamos a calcular un nuevo rango que nos diga, despejando nada más la fórmula del rango que tenemos, que es la amplitud por el número de intervalos, que ya lo hemos redondeado. Entonces ahí tenemos que el nuevo rango va a ser 7875, con una diferencia entre 5. La diferencia entre rangos va a ser la diferencia entre el nuevo rango y el rango original es de 5. Entonces este rango lo debemos dividir entre 2 y tenemos una diferencia de 2.5. Lo que podemos hacer aquí es que vamos a tener 7 intervalos, 1, 2, nada más lo estiramos de aquí hasta los 7 intervalos. Ahora sí, lo que vamos a hacer aquí es aumentarle aquí al valor máximo y disminuirle al valor mínimo. O sin embargo, ya que esto está exacto, lo que podemos hacer es dejarlo ahí y el 9000 va a ir contando. Entonces empezamos desde el valor mínimo, que le vamos a restar 5. Ese es criterio del investigador nada más. Esto, menos 5. Y vamos a tener 1125. Esto ya no estamos usando. Es cuestión de criterio nada más. Entonces ponemos este valor. Obviamente sabemos que a este valor debemos sumarle la amplitud. Posteriormente aquí se repite el valor, el límite superior del primer intervalo es el límite inferior del segundo intervalo, ¿no? Y así seguimos con la misma lógica, nada más ya en todo caso sería copiarla. Nada más tenemos que truncar esto y como podemos apreciar aquí, el 9000 es el valor máximo. Entonces lo que debemos hacer en este caso es vamos a las frecuencias absolutas acumuladas y ponemos la siguiente fórmula. Frecuencia, seleccionamos todos los datos. Antes de que se nos olvide estos datos, los truncamos. Una vez que hayamos truncado, ponemos el límite, seleccionamos el límite superior de el intervalo. Ponemos enter y tenemos valor de 22. Y como podemos ver, nos da las frecuencias acumuladas exactas a los que hemos calculado. Y aquí debemos hacer el proceso inverso. Sabemos que la primera frecuencia absoluta simple es igual a la primera frecuencia absoluta acumulada, y sabemos que para la segunda y para el resto se debe restar su frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada anterior, nada más. Y tenemos la tabla de frecuencias. Y ahí tenemos 40 y 22 entre 40. Ahora debemos truncarlo.
y nada más sacar la autosuma. En el caso de los porcentajes, nada más, sí, ahí tenemos. Posteriormente el porcentaje acumulado sacamos como es de costumbre. Como podemos notar así de una manera intuitiva, esta distribución es bastante sesgada a la derecha, lo que veo. Ya lo vamos a poder apreciar de una mejor manera en los gráficos. Y así es como se construye una tabla de distribución de frecuencias para una variable continua que cuente con intervalos de clase. Obviamente aquí nos falta lo que son las marcas de clase, lo podemos recorrer. Posteriormente aquí tenemos la marca de clase, que nada más es el promedio de los límites superior e inferior. Y ahí tenemos las marcas de clase. Y así es como se construyen las tablas de distribución de frecuencias en Excel. Para los gráficos siempre es conveniente para las variables ordinales, mejor dicho, para las variables nominales, tener gráfico de sectores, un diagrama de sectores, como lo es este, o también llamada pie, o también llamada torta, pero más correctamente llamada gráfico de sectores. Ahí tenemos, esto lo podemos cambiar por la variable género, el título. Posteriormente podemos sacar para una variable nominal, ordinal mejor dicho, el gráfico. Normalmente se usa lo que es el diagrama de barras. Aquí podemos apreciar el diagrama de barras. Ahí le podemos cambiar el color, ¿no? Podemos ver este diagrama de barras que es vertical, que va desde abajo hacia arriba las categorías. Posteriormente tenemos el número de hijos. Este también le podemos poner en un diagrama de barras o de bastones. Directamente podemos aquí seleccionar lo que son las frecuencias, y en el título tendríamos los números de hijos de los empleados. Este lo podemos ir mejorando de alguna forma con diseño rápido o agregar algún elemento. Si queremos, digamos, agregarle los rótulos, nada más nos vamos aquí, el título horizontal y el título vertical primario. Aquí lo que irías sería el empleados con una determinada cantidad de hijos. La variable número de hijos. Posteriormente, para esto lo que necesitamos es un histograma. Entonces, para eso Excel tenemos dos opciones. Uno, hacerlo de esta forma y editarlo para que se vea como un histograma, o seleccionar estos datos, mejor si es con el título, seleccionar estos datos y ir a la pestaña insertar, ir a aquí donde nos dice histograma. Posteriormente tendríamos, como podemos apreciar aquí, nos genera un histograma. En todo caso lo podemos cambiar. Aquí nos da el título de los ejes, podemos poner etiquetas de los datos y la leyenda si gustamos, pero aquí podemos poner ahí como título sueldo. Aquí ponemos número de empleados y aquí la variable sueldo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer aquí para editar de una mejor manera, nada más nos vamos para cambiar el número de histogramas, o mejor dicho el número de rectángulos, a clic izquierdo, mejor dicho clic derecho en el eje de las abscisas y dar formato al eje. Posteriormente aquí podemos ver rangos por categoría, automático, que automático genera 5, ¿no? Ancho de rango, que en todo caso, ¿cuánto es nuestro ancho de rango? Debemos ponerle mediante el ancho de rango.
que nuestro ancho de rango nos dice que es, en todo caso, la amplitud de 1125. 1100, y entonces aquí le ponemos 1125. Y ahí podemos apreciar que nos da 2, 3, 4, 5, 6 y 7 rectángulos. Para la ojiva nada más poner el porcentaje acumulado, insertar líneas y ahí tendríamos la ojiva del porcentaje acumulado. Ahí le podemos poner como en menor 0.20. Para la ojiva nada más le podemos corregir aquí. En el valor mínimo nos dice 0, pero le podemos poner en unidades, le podemos poner, o incluso hasta el 0.50, ¿no? Y aquí le podemos poner nada más 1. Y ya tendríamos ahí la ojiva corregida. Y para ser más específicos le podemos aumentar las líneas de cuadrícula. Y ya tenemos ahí la ojiva de frecuencias menor que. Y pues bueno, eso sería todo por el tutorial de hoy. Vimos que se pueden sacar las tablas de distribución de frecuencia y sus respectivos gráficos. Como podemos ver, no fue nada difícil, nada más que un poco tedioso. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo tutorial y hasta la próxima.